Estoy muy adicto a las series coreanas, así que vamos a ver esta serie. Bueno, ¿Quieres conseguir un certificado que demuestre que controlas el marketing digital con inteligencia artificial? La historia arranca con Pansu, un jefe gángster que vive rodeado de lujos. Lo tiene todo, excepto el cariño verdadero de su esposa. Ella no siente nada por él y, aún así, eso no le afecta demasiado. Porque Pansu tampoco se casa por amor, sino por conveniencia, ya que ella es la hija del presidente de la empresa siempre Hankook. pasa, ¿eh? Pasa siempre. Un día, Pansu descubre que un taller de carpintería está justo en medio de su nuevo proyecto. Como el carpintero se niega a marcharse, él llama a su hombre más leal, Manchul, y le ordena que se encargue del asunto y saque la tienda por la fuerza. Mientras tanto, Yonggi, el dueño Tienes que pagar muchas deudas, ¿eh? Se te cae el pelo por eso. del taller, Mucho estrés, ¿eh? se pone nervioso en cuanto ve llegar a Manchul con varios hombres. Al principio, ellos intentan mantener las formas y hablar con calma. Sin embargo, enseguida Manchul deja caer la amenaza con total frialdad y le dice que si no firma los papeles en ese mismo instante, le cortarán la mano para estampar su huella a la fuerza. ¡Auch! Aterrorizado, Yonggi no tiene otra opción y termina firmando. Más tarde, esa misma noche, mientras Eso se llama extorsión, ¿eh? Pansu cena, aparece otro hombre llamado Yang. El tipo lo insulta con la clara intención de marcar territorio y demostrar quién manda. Aún así, Pansu se queda en silencio y al final Yang se marcha. Tiempo después, la empresa de Pansu consigue adquirir un nuevo edificio con éxito. Y, para celebrarlo, él decide ir a un pequeño restaurante a comer ramen. Pero en realidad no va por la comida. Ah, la otra vez fuimos a comer ramen. Es rico, ¿eh? Mundo llega hasta allí para buscar a alguien de su pasado. Cerca de él está sentado un estudiante de instituto llamado Don Yun. Entonces Pansu le pregunta al dueño del local por una mujer que atendía ese restaurante 10 años atrás. La mujer le responde que probablemente ya ha fallecido. Al escuchar eso, Pansu prueba el ramen, aunque ya no le encuentra sabor, así que se dispone a pagar e irse. Y justo en ese momento, Don Yun recibe una llamada y se levanta con prisa. Luego le dice a la mujer que ha perdido la cartera. Ella sonríe y asegura que ese hombre pagará por él. Sin pensarlo demasiado, toma el dinero de Pansu y le promete que después le dará un regalo. Poco después, Pansu paga y sale del restaurante. Ya en la calle, su coche queda atascado detrás de un camión de basura. Molesto, se baja para ver qué ocurre, aunque al mismo tiempo, Don Yun camina por el borde de una azotea cercana, mientras intenta agarrar una zapatilla, pero resbala de golpe y cae directamente sobre Pansu, dejándolo inconsciente. Cuando Pansu despierta en el hospital, una enfermera se le acerca y le pregunta si ya está consciente, pero lo llama hijo. Él se queda desconcertado, sin entender por qué lo trata así. La enfermera sale enseguida para llamar al médico. Entonces Pansu se levanta y camina hacia afuera, donde otro hombre también lo llama hijo. Fastidiado, piensa que todos se han vuelto locos por tratar como a un niño, a un hombre de 40 años. Sin embargo, todo cambia en un segundo. Al ver una cama del hospital, se queda completamente paralizado al descubrir su propio cuerpo tendido allí, en coma. En ese instante aparece Yonggi y vuelve a llamarlo su hijo. Así, Pansu Qué feo, ¿eh? de la verdad, su alma Cambio de cuerpo, ¿eh? Cosas que pasan día a día, ¿eh? dentro del cuerpo del mismo estudiante que cayó sobre él. La revelación lo deja en shock. El médico supone que Don Yun sufre un fuerte golpe en la cabeza y por eso actúa de manera tan extraña. Yonggi, confundido, comenta que su hijo parece hablar de una forma totalmente distinta y le pregunta si de verdad no lo reconoce. Pansu reacciona con enojo, le exige al anciano que se mantenga alejado y le insiste en que no es su hijo. Aún así, el médico intenta calmar la situación y explica que el cerebro del muchacho podría haberse visto afectado, aunque también cree que debería recuperarse con el tiempo. Entonces Pansu recuerda de golpe que ahora está atrapado en el cuerpo del chico que vio en el restaurante. Además, empieza a sospechar que la mujer de allí tiene algo que ver con el cambio de almas. Por eso sale corriendo de inmediato hacia el restaurante. Sin embargo, al llegar descubre que ya ¡Hostia! ¡Era una bruja! está. Desesperado, discute con una mujer cercana que le asegura que ese local se mudó hace años. Pansu insiste en que él mismo comió ramen allí el día anterior, pero la mujer, convencida de que no está bien de la cabeza, simplemente lo aparta y lo despide. Mientras tanto, Yang no puede ocultar su satisfacción al enterarse de que el cuerpo original de Pansu permanece en coma. Al mismo tiempo, Pansu llega a su propia casa y encuentra a su esposa llorando. Por un instante cree que está destrozada por su estado, pero enseguida descubre que en realidad llora porque su collar se ha roto. En cuanto ella lo ve, se asusta. Entonces Pansu le asegura que es su marido, que de verdad es Pansu, pero ella no le cree ni por un segundo. De inmediato da la alarma, toma una espada y llama a los guardias. Ellos llegan rápido, lo reducen y lo entregan a la policía. Durante el interrogatorio, el agente le pregunta por qué entró en la casa y si intentaba robar algo. Pansu, furioso, responde que esa casa le pertenece, así que no tiene sentido hablar de robo. En ese momento interviene Yonggi y les explica que su hijo ha sufrido una lesión grave en la cabeza. Además, les dice que su estado puede deberse a un problema serio en el cerebro y les pide que lo dejen pasar por esta vez. Al final, la policía
policía acepta la explicación y ambos pueden irse. Más tarde, Pansu regresa al hospital y se lanza una y otra vez. ¿Te imaginas cambiar de cuerpo? Ojalá que si me sucediera algo igual, sería con alguien más atractivo, ¿eh? Porque es broma, me gusta mi vida, la verdad. No la cambiaría por nada. Sobre su cuerpo inconsciente, desesperado por volver a su forma original. Justo entonces, Manchul entra en la habitación. Al principio cree que se ha equivocado de sala y está a punto de salir, pero enseguida reconoce que esa es la habitación de su jefe. Entra de nuevo, indignado, y pregunta qué hace ese chico allí. Luego recuerda que se trata del mismo estudiante gordito que hizo que su jefe terminara en coma. En ese momento aparece el doctor, así que Pansu se marcha de inmediato. Después de eso, vuelve a casa con Jongi. Allí lo espera una gran comida preparada con esmero para su hijo. Con razón está tan gordo, ¿eh? Al ver semejante cantidad de platos, Pansu asegura que no podrá comérselo todo. Sin embargo, apenas prueba unos bocados. Y cuando vuelve en sí, descubre que la mesa está completamente vacía. Jongi sonríe y le dice que vaya a descansar. También le avisa que al día ¿Se siguiente tragó todo eso? Joder, con razón está gordo. irán al colegio y que allí hablarán con calma. Entonces Pansu entra en la habitación de Don Yoon. A la mañana siguiente, ambos se presentan en la escuela. Pansu se sienta en clase con absoluta seguridad, sin esconder su actitud de jefe ni un solo momento. Mientras tanto, Jongi habla con el director. Para entonces ya corre por toda la escuela el rumor de que Don Yoon no recuerda nada del día en que cayó. Jongi le dice al director que su hijo pudo haber sido empujado y sostiene que otros estudiantes debieron hacerle algo. Sin embargo, el director niega la acusación. Aún así, por su reacción, Jongi entiende que el director oculta algo. Luego se dirige al aula de Don Yoon. Allí, el profesor explica que el chico todavía no se recupera por completo del accidente y les pide a todos que lo ayuden. Sin embargo, en cuanto Don Yoon entra, algunos estudiantes se burlan de él y le hacen gestos ofensivos. Más tarde, en la cafetería, varias chicas empiezan a acosar a una alumna llamada Yunan. Una de ellas echa una bebida sobre la comida de la chica y le ordena que se la coma. Yunan no se resiste. Qué asco, tío. Le metería la cuchara por la oreja, ¿eh? Empieza a hacerlo en silencio. Entonces las otras... Uy, cogería esa bandeja y se la estrellaría en la cara, ¿eh? Que me expulsen, ¿eh? Que me expulsen. el resto de su comida. Al ver eso, Pansu interviene y les dice que la dejen en paz, porque él solo quiere comer tranquilo. Además, les reprocha que sigan molestando a otros sin motivo. En ese momento, un chico llamado Taewook se adelanta y lo insulta. Está a punto de golpearlo, pero justo entonces llega un profesor y corta la situación. Sin embargo, después de comer, los mismos chicos vuelven a rodear a Pansu. Taewook le dice que, aunque Don Yoon no recuerde nada, igual tendrá que seguir llevándoles hamburguesas todos los días. También le advierte que, si se niega, lo van a golpear. Pero Pansu no retrocede. Al contrario, le suelta una bofetada a Taewook. Luego lo golpea otra vez y... para ¡Bien! la tercera, el abusador ¡Bien! ya empieza a entrar en pánico. Entonces Pansu le pregunta si Don Yoon hizo algo para merecer ese trato, o si simplemente lo atacaban porque parecía débil. Al final, Taewook admite que lo acosaban solo por verlo vulnerable. En cuanto escucha eso, Pansu lo Por bofetea cara de bobito, ¿eh? Después también golpea a sus amigos y se marcha. En ese momento se fija en otro estudiante llamado Shayuk. Por miedo, el chico ha estado llevándoles comida a los matones. Ahora que ellos han sido golpeados, arrastran a Shayuk hasta el baño. Allí empiezan a pegarle y a amenazarlo con hacerle algo peor si cuenta lo sucedido. Incluso planean humillarlo grabando un video para chantajearlo. Sin embargo, justo cuando están por hacerlo, Pansu aparece por detrás y los tira a todos al suelo. Luego le quita el móvil a Taewook y descubre varias fotos que demuestran el acoso. Después de eso, vuelve a bofetearlo y le dice que le devolverá el teléfono. Pero que... ¡Ey! Lo bofetea a todos, grande, Esa mano... Está dura, Vuelta en casa, Pansu revisa con cuidado el teléfono. Allí encuentra un video que muestra lo que realmente ocurrió el día del accidente de Don Yoon. En la grabación, los matones cuelgan una zapatilla de Yunan de una antena y obligan a Don Yoon a caminar por el borde de una pared para rescatarla. Ah, amigo. Entonces fue porque ataron su zapato a la antena. Que bobo, yo me voy sin un zapato. Intenta ayudarla, él pierde el equilibrio y cae. Con razón abusa de él porque se deja. Yo si hubiera nacido en Japón o en Asia hubiera aprendido artes marciales. Le doy una paliza a todos. Hubiera sido muy deportista, la verdad. Asiático, estudioso, deportista. Y sería popular, yo creo. Esa caída es la que termina haciéndolo aterrizar sobre Pansu. Así, por fin, Pansu entiende todo lo que pasó. Mientras tanto, el líder del grupo de Taewook empieza a golpearlo a él y a sus amigos. Está furioso porque Taewook no borró el video de su teléfono. En ese momento, Pansu aparece y se enfrenta al líder. Sin alterarse, le advierte que ya hizo una copia del video y le deja claro que más le vale mantenerse alejado si no quiere meterse en un problema serio. Después de decir eso, se marcha junto a Shayuk. Por otro lado, la esposa de Pansu aprovecha el coma de su marido para moverse con libertad. Justo entonces,
Entonces, Yang aparece frente a ella y la amenaza. Le dice que tiene fotos de los dos juntos y que puede enviárselas al presidente Han cuando quiera. Sin embargo, ella no se inmuta. Le pide que deje de rodeos y vaya directo al punto. Luego, le pregunta qué es lo que en verdad busca. Al mismo tiempo, Pansu regresa al hospital para acercarse a su cuerpo original. Allí, encuentra a Manchul sentado a su lado, vigilándolo. En cuanto lo ve, Manchul le dice con enojo al chico regordete que deje de acercarse a su jefe. Entonces Pansu, con total calma, rompe unas nueces y empieza a contarle la verdad. Le asegura que en realidad él es Pansu. Para demostrarlo, le revela varios secretos personales que solo su verdadero jefe podría conocer. Gracias a eso, Manchul finalmente entiende que la persona que tiene delante es realmente él. Después, Pansu le pregunta por qué se queda cuidando su cuerpo. Manchul le explica que corre el rumor de que Yang quiere matarlo en el hospital, así que decide quedarse allí para protegerlo. Al día siguiente, en el colegio, Pansu choca por accidente con una chica que va caminando con prisa. Ella deja caer un osito de peluche al suelo, entonces él lo recoge y corre para devolvérselo. La chica resulta ser Yunan. Apenas lo mira, le pregunta Lo estamos viendo, ¿por qué lo resumen también? si de verdad perdió la memoria, porque ahora ni siquiera parece reconocerla. Justo en ese momento llega la madre de la chica y Pansu se queda paralizado al verla. En realidad, esa mujer es Seon, su primer amor. Ella lo saluda con alegría y le dice que ha crecido muchísimo. Pansu, todavía en shock, le pregunta casi por instinto qué hace allí. Seon lo regaña por llamarla por su nombre y le reprocha la falta de modales. Luego empieza a golpearlo de forma ¿Cómo lo golpea, Después de eso, Pansu no deja de pensar en su pasado con ella. Poco a poco empieza a preguntarse si Yunan puede ser hija de Seon. Y si eso es cierto, también comienza a sospechar quién podría ser el padre. Para confirmar esa idea, le toma en secreto un mechón de cabello a Yunan en el colegio. Más tarde, una prueba de ADN confirma que Yunan es su hija, precisamente la misma chica que ha estado siendo acosada en la escuela. Ese descubrimiento llena a Pansu de rabia. Al día siguiente, las mismas chicas vuelven a meterse con Yunan. Esta vez la acusan de haber robado un pintalabios y la obligan a revisar su bolso. En cuanto Pansu ve la escena, interviene y asegura que él fue quien tomó el pintalabios. Incluso dice que lo quiso usar, pero que no le gustó y por eso lo tiró. De esa manera logra proteger a Yunan. Aún así, cuando la ve llorar, su enojo crece todavía más. Entonces le muestra a Manchul una foto de esas chicas y le pide que les dé una lección durísima, incluso ordenándole que les rompa los huesos. Sin embargo, Manchul se niega. Le recuerda que solo son estudiantes de instituto y que son demasiado jóvenes para una violencia así. Claro. Además, le aconseja que Yunan debe aprender a Bien, respetarse. todavía hay respeto, Los mafiosos tienen reglas, A ese problema dentro del Me cae bien el tipo. Después de eso, Pansu va a ver a Seon. Ella no tiene idea de que el chico que tiene delante lleva el alma de su primer amor y cree que sigue siendo simplemente Don Yoon. Aún así, Pansu le cuenta todo, incluido el hecho de que los profesores están ignorando el acoso escolar. Seon se angustia de inmediato y se siente completamente impotente. Luego culpa a Pansu y le dice que él no sabe nada de todo lo que ella y su hija han tenido que soportar. Al escuchar eso, Pansu le promete que se va a encargar personalmente de todo lo que pasa en la escuela. Mientras tanto, la esposa de Pansu se alía con Yang. Juntos van ante el presidente Han y ella le asegura que Pansu ha cometido una gran estafa financiera. Incluso presenta varios documentos como supuesta prueba. Frente a todo eso, Pansu decide que ya no solo debe proteger a su hija, sino también ayudar a Dong-yun a recuperar fuerza y confianza. Por eso empiezan a entrenar en serio en el gimnasio. Poco después, Seon también envía a Yunan allí. Al principio, La va a entrenar ahí, boxeo, hay un arte marcial, la chica se niega y dice que no quiere aprender a pelear. Intenta irse, pero el nuevo entrenador, que trabaja con Manchul, la detiene y empieza a entrenarlos a los dos. Así, en apenas unos días, Yunan empieza a transformarse por completo y mejora de forma sorprendente. Al mismo tiempo, Pansu empieza a bajar de peso y recupera su forma física. Cuando regresa al colegio, todos se quedan impactados con su cambio. Las chicas no pueden ¡Qué guapa! ¡Estoy loca por él! Qué exagerado, apartar la mirada y, además, ni siquiera los chicos Se ha vuelto popular, sorpresa. Después de clases, Pansu vuelve a casa con Yunan. Allí encuentra muchas fotos de su hija. Entonces toma una de cuando era pequeña y la guarda en su celular. Mientras tanto, tras una larga jornada de trabajo, Jonggi cobra Le cambió la vida, le sirvió caerse de allá arriba, casa. Sin embargo, en el camino varios hombres le tienden una emboscada. Resulta que Jonggi les había pedido dinero prestado 2 años antes y ahora regresan para golpearlo y exigirle que pague de una vez. Justo en ese momento, Pansu aparece e intenta intervenir, pero sus atacantes terminan imponiéndose y él no logra cambiar la situación. Entonces, el líder del grupo lanza una advertencia muy clara. Le da a Jonggi una semana para devolver 80 millones de won. Después de soltar la amenaza, todos se marchan. Pansu se da cuenta de que Jonggi se ha desmayado. Más tarde, Manchul va solo al escondite de la banda. Allí derrota a todos sin dificultad. Y
Hostia, qué bueno es peleando, Recuerda que la deuda original era de apenas 5 millones de won y les deja claro que más vale que reduzcan esa cifra si no quieren enfrentar consecuencias mucho peores. Aterrorizado, el líder acepta. Mientras tanto, Pan-Su prepara comida para Yongi. El hombre se conmueve profundamente al ver a su supuesto hijo cuidando de él de esa manera. Incluso le cuenta, aliviado, que la banda ya redujo la deuda. Más tarde en el colegio, Pan-Su observa con orgullo la foto de qué lindo. Yunan. En ese momento, las mismas chicas vuelven a acercarse para molestarla. Sin embargo, esta vez Yunan ya no muestra miedo. Bien, exactamente, dale con la bandeja, coño. Las agarra, les pega y les advierte que no vuelvan a meterse con ella nunca más. Pan-Su se siente orgulloso al ver que su El padre se siente orgulloso, por fin se vuelve fuerte. Más tarde visita el restaurante de Seon y le cuenta todo. Ella se alegra al escucharlo y les sirve ramen. Mientras lo observa comer, admite que esa imagen le recuerda a alguien de su pasado. Además, le dice que últimamente él se parece cada vez más al padre de Yunan. Justo entonces, algunos clientes comienzan a molestar a Seon, y eso enfurece de inmediato a Pan-Su. Sin pensarlo mucho, encara al hombre y la discusión escala rápidamente hasta convertirse en una pelea. Pan-Su manda a Seon a la cocina y se enfrenta solo a los hombres. Agarra a uno de ellos y exige saber cómo se atrevió a tocar a su mujer. Después empieza a golpearlo con violencia. Seon sale corriendo y lo detiene, asustada de que el hombre pueda morir. Entonces le exige que le diga quién es en realidad y por qué sigue llamándola a su mujer. Finalmente, Pan-Su le cuenta la verdad. Le revela que su alma está atrapada dentro del cuerpo de ese chico. Al principio, Seon cree que esa historia es imposible. Para convencerla, Pan-Su le revela un detalle íntimo que solo su verdadero antiguo amor podría conocer. Sorprendida, Seon empieza a hacerle preguntas sobre su pasado juntos, sobre dónde se conocieron y dónde terminaron su relación. Pan-Su responde correctamente a todo. Después de eso, le pregunta por qué nunca le contó lo del embarazo. También le dice que si lo hubiera sabido en aquel entonces, jamás la habría dejado. Poco a poco, Seon termina entendiendo que el chico que tiene delante de verdad es Pan-Su. Entonces le pregunta por qué ha vuelto ahora. Sin embargo, ella le deja claro que, a sus ojos, Yunan no es una hija para él, porque es ella quien la ha criado sola todo este tiempo. También le recuerda que lo dejó porque era un gángster. Luego, sin darle otra opción, le pide que se vaya. Y Como antes. Pan-Su termina marchándose. Después de que él se va, Seon recuerda lo que ocurrió en su último Vamos a hacerlo como antes. Antes que fuera un gangster. encuentro con él. Ese día pensaba contarle que estaba embarazada, pero antes de No me sé la canción, es nueva, la verdad. una sola palabra, Pan-Su la abandonó porque había decidido casarse con la hija del presidente por dinero. Recordar esa traición vuelve a llenarla de rabia. Te voy a revelar en este vídeo de 15 minutos el método Siempre es por dinero. Todo es por dinero, que está enseñando a cientos de personas a hablar en inglés. Al día siguiente, en el colegio, Pan-Su se sienta junto a Yunan. Entonces se acerca un chico rico y la invita a su fiesta de cumpleaños. Yunan se sorprende y por dentro no puede evitar sentirse feliz porque el chico le gusta. En cuanto Pan-Su se da cuenta de eso, se levanta en silencio y se aleja. Mientras tanto, Seon sigue perdida en sus pensamientos, hasta que en ese momento recibe un mensaje de Pan-Su que le pide que se encuentren. Al día siguiente, Yunan llega a la mansión del chico rico para asistir a la fiesta. Al mismo tiempo, varias chicas problemáticas del colegio hablan de ella a sus espaldas. Se burlan y aseguran que ni siquiera entiende por qué la invitaron. Cerca de allí, un compañero de clase de Don-Yun alcanza a escuchar toda esa conversación. Mientras tanto, Seon llega para encontrarse con Pan-Su. Entonces, Pan-Su le pide perdón por todo lo que hizo en el pasado. Le confiesa que siente vergüenza por sus errores y que quiere volver a estar con ella. Sin embargo, Seon se niega de inmediato y le deja claro que eso es imposible. Además, Porque tú eres un gángster de la ganga. tan cerca, escuchan esa parte y se quedan impactadas. Enseguida comienzan los murmullos, sobre todo al ver a un chico tan joven envuelto en una situación así. Seon Un chico tan joven con una mujer mayor. no se da la vuelta para irse, pero Pan-Su la detiene de golpe y la besa. En ese instante, Seon le da una fuerte bofetada. La gente alrededor queda atónita y no entiende qué está pasando. Después de eso, ella lo agarra y se lo lleva directo a la comisaría. Ya allí, Pan-Su se disculpa por lo que hizo. Sin embargo, en ese momento recibe una llamada de su amigo del colegio que le avisa que Yunan podría estar en peligro. Al comprender la gravedad del asunto, Pan-Su sale corriendo de inmediato. Luego les pregunta a los compañeros de Yunan dónde es la fiesta y se dirige hasta allí. Mientras tanto, en la mansión, el chico rico presiona a Yunan para que tome alcohol. Ella se niega. Entonces él muestra sus verdaderas intenciones y le deja claro que no la invitó porque sí. Incluso intenta forzar la situación derramándole una copa. ¡Ey! ¡Qué malo! Maldito, la gente sin corazón me da ganas de darle puñetazo en la cara. Maldito imbécil. Encima. Poco después, Pan-Su llega al lugar, derriba al guardia que está afuera y corre hacia adentro buscando a Yunan. Allí encuentra a varios chicos molestándola. Enseguida intenta sacar
sacarla de la casa, pero ellos le bloquean el paso. Entonces Pansu reacciona al instante, neutraliza a uno de ellos y después se lanza contra los demás. En apenas unos momentos los derrota a todos. Uno de los chicos intenta resistirse, pero cae después de varios golpes. Al ver ¡Bien! ¡Coño! ¡Papá salvando a su hija! esta escena, una de las chicas problemáticas del colegio queda extrañamente fascinada con Pansu. Mientras tanto, Yunan logra soltarse del chico rico. Dale un... Lo golpea con fuerza. ¡Eso en los huevos! ¡Déjalo sin hijo! ¡Carajo! Lo arroja a la piscina. Después de eso, padre e hija abandonan juntos la mansión. Al día siguiente, Manchul va al hospital para visitar el cuerpo real de Pansu. Sin embargo, varios hombres lo detienen afuera y le informan que el presidente Han ha ordenado que nadie pueda acercarse a él. Más tarde, Manchul le cuenta todo a Pansu. Le explica que la esposa de Pansu y Yang lo incriminaron con acusaciones falsas. Además, ahora el presidente cree que Pansu cometió una gran estafa financiera y que terminó herido mientras intentaba escapar. Al escuchar eso, Pansu empieza a pensar seriamente en qué debe hacer a continuación. Entonces, por pedido suyo, Manchul le entrega una carta al presidente. Mientras tanto, Pansu vuelve a visitar a Seon y pregunta por Yunan. Seon responde con frialdad y le dice que, si de verdad le importa a su hija, entonces debe alejarse de inmediato. Pansu no insiste y se da la vuelta para marcharse. De repente, la misma chica del colegio aparece frente a él. Ella le pregunta si está saliendo con Yunan. Pansu lo niega con enojo. Entonces, armándose de valor, la chica le pide que sea su novio. Pansu vuelve a ¡Le salió novia! Galán! buscarla. Aún así, ella le deja una pequeña caja y luego se va. Justo en ese momento, Yunan llega y ve toda la escena. Entonces le pregunta a Pansu si piensa salir con esa chica. Pansu vuelve a negarlo. Sin embargo, en ese instante, Yunan le pide de repente que sea su novio. Pansu se niega. Hostia, la hija quiere ser... Ay, no, qué mal rollo. Y se marcha. Más tarde, Yunan le dice a su madre que quiere que Dong-yun sea su novio. Seon se queda helada y se enfurece, porque sabe perfectamente que dentro de Dong-yun está el alma de Pansu. Por eso le ordena a Yunan que se mantenga alejada de él. Al día siguiente en el colegio, Seon enfrenta a Pansu y le pregunta qué hizo para que Yunan ahora quiera estar con él. Pansu le explica que solo intentó tratarla bien. Aún así, Seon le dice que desaparezca para siempre de sus vidas. También le deja claro que ellos nunca podrán volver a estar juntos, porque él ya está casado. En ese momento aparece Yunan y pregunta quién está casado. Entonces, sin pensar, Pansu suelta de golpe que le gusta a su madre. Yunan se queda completamente sorprendida, se siente traicionada y cree que su propia madre le quitó a la persona que ella ama. Por eso, entre lágrimas y llena de rabia, sale corriendo. Entonces Seon se gira hacia Pansu y le exige furiosa que le explique por qué dijo algo así. Mientras tanto, Yang asesina a los guardias y se acerca al cuerpo real de Pansu en el hospital. Va decidido a matarlo. Sin embargo, justo cuando está a punto de hacerlo, Pansu despierta y le señala con total calma que lleva la cremallera abierta. Yang se queda helado al verlo consciente. Y, Se desmayó. Uy, se levantó el chico que está en su cuerpo. desmaya en el acto. En otro lugar, el espíritu del estudiante llega a la casa de Yonki y empieza a llamarlo padre. Así se revela que el alma de Dong-yun ha entrado en el cuerpo original de Pansu. Al ver a un hombre adulto llamándolo de esa manera, Yonki se asusta por completo y rompe en llanto. Justo entonces, Pansu llega y comprende enseguida que el alma del chico ya tomó el control de su verdadero cuerpo. Dong-yun también termina entendiendo lo que ocurre y queda completamente... Ahora se ve delgado porque se entrenó, de gordito. Ya no se reconoce. ¡Ey, qué loco, vaya fumada! Entonces Pansu le da un puñado Se desmaya. para hacerlo reaccionar y luego les explica toda la situación a Dong-yun y a Yongi. Al principio Yongi se resiste a creerlo, pero después de escucharlos con atención, por fin acepta que están diciendo la verdad. Luego Pansu habla con Dong-yun y le pregunta si le gusta Yunan. Después de eso, le promete que, si lo ayuda, él también lo ayudará a acercarse a ella. Mientras tanto, la esposa de Pansu estalla de furia con Yang por no haber logrado matarlo. Yang intenta tranquilizarla y le asegura que sus hombres ya lo están Se desmayó solo porque se levantó. y que tarde o temprano lo encontrarán. En ese momento, uno de sus subordinados aparece con noticias y les informa que ya descubrieron dónde está Pansu. Al mismo tiempo, Pansu vuelve a acercarse a Seon, pero esta vez lo hace acompañado por Dong-yun dentro de su cuerpo real. Siguiendo el plan de Pansu, Dong-yun finge ser él y le dice a Seon que sus almas ya regresaron a sus... Estoy muy adicto a las series coreanas, así que vamos a ver esta serie. Bueno. ¿Quieres conseguir un certificado que demuestre que controlas el marketing digital con inteligencia artificial? La historia arranca con Pansu, un jefe gángster que vive rodeado de lujos. Lo tiene todo, excepto el cariño verdadero de su esposa. Ella no siente nada por él y, aún así, eso no le afecta demasiado, porque Pansu tampoco se casa por amor, sino por conveniencia, ya que ella es la hija del presidente de la empresa. Siempre pasa,
Pasa siempre. Un día, Pansu descubre que un taller de carpintería está justo en medio de su nuevo proyecto. Como el carpintero se niega a marcharse, él llama a su hombre más leal, Manchul, y le ordena que se encargue del asunto y saque la tienda por la fuerza. Mientras tanto, Yonggi, el dueño Tiene que pagar muchas deudas, Se te cae el pelo por eso. del taller Mucho estrés, se pone nervioso en cuanto ve llegar a Manchul con varios hombres. Al principio, ellos intentan mantener las formas y hablar con calma. Sin embargo, enseguida Manchul deja caer la amenaza con total frialdad y le dice que si no firma los papeles en ese mismo instante, le cortarán la mano para estampar su huella a la fuerza. ¡Auch! Aterrorizado, Yonggi no tiene otra opción y termina firmando. Más tarde, esa misma noche, mientras Eso se llama extorsión, Pansu cena, aparece otro hombre llamado Yang. El tipo lo insulta con la clara intención de marcar territorio y demostrar quién manda. Aún así, Pansu se queda en silencio y al final Yang se marcha. Tiempo después, la empresa de Pansu consigue adquirir un nuevo edificio con éxito. Y, para celebrarlo, él decide ir a un pequeño restaurante a comer ramen. Pero en realidad no va por la comida. Ah, la otra vez fuimos a comer ramen. Es rico, Mundo llega hasta allí para buscar a alguien de su pasado. Cerca de él está sentado un estudiante de instituto llamado Don Yun. Entonces Pansu le pregunta al dueño del local por una mujer que atendía ese restaurante 10 años atrás. La mujer le responde que probablemente ya ha fallecido. Al escuchar eso, Pansu prueba el ramen, aunque ya no le encuentra sabor, así que se dispone a pagar e irse. Y justo en ese momento, Don Yun recibe una llamada y se levanta con prisa. Luego le dice a la mujer que ha perdido la cartera. Ella sonríe y asegura que ese hombre pagará por él. Sin pensarlo demasiado, toma el dinero de Pansu y le promete que después le dará un regalo. Poco después, Pansu paga y sale del restaurante. Ya en la calle, su coche queda atascado detrás de un camión de basura. Molesto, se baja para ver qué ocurre, aunque al mismo tiempo, Don Yun camina por el borde de una azotea cercana, mientras intenta agarrar una zapatilla, pero resbala de golpe y cae directamente sobre Pansu, dejándolo inconsciente. Cuando Pansu despierta en el hospital, una enfermera se le acerca y le pregunta si ya está consciente, pero lo llama hijo. Él se queda desconcertado, sin entender por qué lo trata así. La enfermera sale enseguida para llamar al médico. Entonces Pansu se levanta y camina hacia afuera, donde otro hombre también lo llama hijo. Fastidiado, piensa que todos se han vuelto locos por tratar como a un niño, a un hombre de 40 años. Sin embargo, todo cambia en un segundo. Al ver una cama del hospital, se queda completamente paralizado al descubrir su propio cuerpo tendido allí, en coma. En ese instante aparece Yonggi y vuelve a llamarlo su hijo. Así, Pansu Qué feo, su alma Cambio de cuerpo, Cosas que pasan día a día, dentro del cuerpo del mismo estudiante que cayó sobre él. La revelación lo deja en shock. El médico supone que Don Yun sufre un fuerte golpe en la cabeza y por eso actúa de manera tan extraña. Yonggi, confundido, comenta que su hijo parece hablar de una forma totalmente distinta y le pregunta si de verdad no lo reconoce. Pansu reacciona con enojo, le exige al anciano que se mantenga alejado y le insiste en que no es su hijo. Aún así, el médico intenta calmar la situación y explica que el cerebro del muchacho podría haberse visto afectado, aunque también cree que debería recuperarse con el tiempo. Entonces Pansu recuerda de golpe que ahora está atrapado en el cuerpo del chico que vio en el restaurante. Además, empieza a sospechar que la mujer de allí tiene algo que ver con el cambio de almas. Por eso sale corriendo de inmediato hacia el restaurante. Sin embargo, al llegar descubre que ya ¡Hostia! Era una bruja. está. Desesperado, discute con una mujer cercana que le asegura que ese local se mudó hace años. Pansu insiste en que él mismo comió ramen allí el día anterior, pero la mujer, convencida de que no está bien de la cabeza, simplemente lo aparta y lo despide. Mientras tanto, Yang no puede ocultar su satisfacción al enterarse de que el cuerpo original de Pansu permanece en coma. Al mismo tiempo, Pansu llega a su propia casa y encuentra a su esposa llorando. Por un instante cree que está destrozada por su estado, pero enseguida descubre que en realidad llora porque su collar se ha roto. En cuanto ella lo ve, se asusta. Entonces Pansu le asegura que es su marido, que de verdad es Pansu, pero ella no le cree ni por un segundo. De inmediato da la alarma, toma una espada y llama a los guardias. Ellos llegan rápido, lo reducen y lo entregan a la policía. Durante el interrogatorio, el agente le pregunta por qué entró en la casa y si intentaba robar algo. Pansu, furioso, responde que esa casa le pertenece, así que no tiene sentido hablar de robo. En ese momento interviene Yonggi y les explica que su hijo ha sufrido una lesión grave en la cabeza. Además, les dice que su estado puede deberse a un problema serio en el cerebro y les pide que lo dejen pasar por esta vez. Al final, la policía acepta la explicación y ambos pueden irse. Más tarde, Pansu regresa al hospital y se lanza una y otra vez. ¿Te imaginas cambiar de cuerpo? Ojalá que si me sucediera algo igual, sería con alguien más atractivo, porque es broma, me gusta mi vida, la verdad. No la cambiaría por nada. Sobre su cuerpo inconsciente, desesperado por volver a su forma original. Justo entonces, Manchul entra en la habitación. Al
Al principio cree que se ha equivocado de sala y está a punto de salir, pero enseguida reconoce que esa es la habitación de su jefe. Entra de nuevo, indignado, y pregunta qué hace ese chico allí. Luego recuerda que se trata del mismo estudiante gordito que hizo que su jefe terminara en coma. En ese momento aparece el doctor, así que Pansu se marcha de inmediato. Después de eso, vuelve a casa con Jongi. Allí lo espera una gran comida preparada con esmero para su hijo. Con razón está tan gordo, ¿eh? Al ver semejante cantidad de platos, Pansu asegura que no podrá comérselo todo. Sin embargo, apenas prueba unos bocados. Y cuando vuelve en sí, descubre que la mesa está completamente vacía. Jongi sonríe y le dice que vaya a descansar. También le avisa que al día ¿Se siguiente tragó todo eso? Joder, con razón está gordo. irán al colegio y que allí hablarán con calma. Entonces Pansu entra en la habitación de Don Yoon. A la mañana siguiente, ambos se presentan en la escuela. Pansu se sienta en clase con absoluta seguridad, sin esconder su actitud de jefe ni un solo momento. Mientras tanto, Jongi habla con el director. Para entonces ya corre por toda la escuela el rumor de que Don Yoon no recuerda nada del día en que cayó. Jongi le dice al director que su hijo pudo haber sido empujado y sostiene que otros estudiantes debieron hacerle algo. Sin embargo, el director niega la acusación. Aún así, por su reacción, Jongi entiende que el director oculta algo. Luego se dirige al aula de Don Yoon. Allí, el profesor explica que el chico todavía no se recupera por completo del accidente y les pide a todos que lo ayuden. Sin embargo, en cuanto Don Yoon entra, algunos estudiantes se burlan de él y le hacen gestos ofensivos. Más tarde, en la cafetería, varias chicas empiezan a acosar a una alumna llamada Yunan. Una de ellas echa una bebida sobre la comida de la chica y le ordena que se la coma. Yunan no se resiste. Qué asco, tío. Le metería la cuchara por la oreja, ¿eh? Empieza a hacerlo en silencio. Entonces las otras... Uy, cogería esa bandeja y se la estrellaría en la cara, ¿eh? Que me expulsen, ¿eh? Que me expulsen. El resto de su comida. Al ver eso, Pansu interviene y les dice que la dejen en paz, porque él solo quiere comer tranquilo. Además, les reprocha que sigan molestando a otros sin motivo. En ese momento, un chico llamado Tae-wook se adelanta y lo insulta. Está a punto de golpearlo, pero justo entonces llega un profesor y corta la situación. Sin embargo, después de comer, los mismos chicos vuelven a rodear a Pansu. Tae-wook le dice que, aunque Don Yoon no recuerde nada, igual tendrá que seguir llevándoles hamburguesas todos los días. También le advierte que, si se niega, lo van a golpear. Pero Pansu no retrocede. Al contrario, le suelta una bofetada a Tae-wook. Luego lo golpea otra vez y... ¡Bien! el abusador ¡Bien! ya empieza a entrar en pánico. Entonces Pansu le pregunta si Don Yoon hizo algo para merecer ese trato, o si simplemente lo atacaban porque parecía débil. Al final, Tae-wook admite que lo acosaban solo por verlo vulnerable. En cuanto escucha eso, Pansu lo bofetea Por cara de bobito, ¿eh? Después también golpea a sus amigos y se marcha. En ese momento se fija en otro estudiante llamado Shayuk. Por miedo, el chico ha estado llevándoles comida a los matones. Ahora que ellos han sido golpeados, arrastran a Shayuk hasta el baño. Allí empiezan a pegarle y a amenazarlo con hacerle algo peor si cuenta lo sucedido. Incluso planean humillarlo grabando un video para chantajearlo. Sin embargo, justo cuando están por hacerlo, Pansu aparece por detrás y los tira a todos al suelo. Luego le quita el móvil a Tae-wook y descubre varias fotos que demuestran el acoso. Después de eso, vuelve a bofetearlo y le dice que le devolverá el teléfono. Pero que... ¡Ey! Lo bofetea a todos, grande, ¿eh? Esa mano... Está dura, ¿eh? Vuelta en casa, Pansu revisa con cuidado el teléfono. Allí encuentra un video que muestra lo que realmente ocurrió el día del accidente de Don Yoon. En la grabación, los matones cuelgan una zapatilla de Yunan de una antena y obligan a Don Yoon a caminar por el borde de una pared para rescatarla. Ah, amigo. Entonces fue porque ataron su zapato a la antena. Que bobo, yo me voy sin un zapato. Intenta ayudarla, él pierde el equilibrio y cae. Con razón abusa de él porque se deja. Yo si hubiera nacido en Japón o en Asia hubiera aprendido arte marcial. Le doy una paliza a todos. Hubiera sido muy deportista, la verdad. Asiático, estudioso, deportista. Y sería popular, yo creo. Esa caída es la que termina haciéndolo aterrizar sobre Pansu. Así, por fin, Pansu entiende todo lo que pasó. Mientras tanto, el líder del grupo de Tae-wook empieza a golpearlo a él y a sus amigos. Está furioso porque Tae-wook no borró el video de su teléfono. En ese momento, Pansu aparece y se enfrenta al líder. Sin alterarse, le advierte que ya hizo una copia del video y le deja claro que más le vale mantenerse alejado si no quiere meterse en un problema serio. Después de decir eso, se marcha junto a Shayuk. Por otro lado, la esposa de Pansu aprovecha el coma de su marido para moverse con libertad. Justo entonces, Yang aparece frente a ella y la amenaza. Le dice que tiene fotos de los dos juntos y que puede enviárselas al presidente Han cuando quiera. Sin embargo, ella no se inmuta. Le pide que deje de rodeos y vaya directo al punto. Luego, le pregunta qué es lo que en verdad busca. Al mismo tiempo, Pansu regresa al hospital para acercarse a su cuerpo original. Allí encuentra a Manchul sentado a su lado, vigilándolo. En cuanto lo ve, Manchul le dice con enojo al chico regordete que deje de acercarse a su jefe. Entonces Pansu, con total calma,
secreciones que solo su verdadero jefe podría conocer. Gracias a eso, Manchul finalmente entiende que la persona que tiene delante es realmente él. Después, Pansu le pregunta por qué se queda cuidando su cuerpo. Manchul le explica que corre el rumor de que Yang quiere matarlo en el hospital, así que decide quedarse allí para protegerlo. Al día siguiente, en el colegio, Pansu choca por accidente con una chica que va caminando con prisa. Ella deja caer un osito de peluche al suelo, entonces él lo recoge y corre para devolvérselo. La chica resulta ser Yunan. Apenas lo mira, le pregunta Lo estamos viendo, ¿por qué lo resumen también? si de verdad perdió la memoria, porque ahora ni siquiera parece reconocerla. Justo en ese momento llega la madre de la chica y Pansu se queda paralizado al verla. En realidad, esa mujer es Seon, su primer amor. Ella lo saluda con alegría y le dice que ha crecido muchísimo. Pansu, todavía en shock, le pregunta casi por instinto qué hace allí. Seon lo regaña por llamarla por su nombre y le reprocha la falta de modales. Luego empieza a golpearlo de forma ¿Cómo lo golpea, Después de eso, Pansu no deja de pensar en su pasado con ella. Poco a poco empieza a preguntarse si Yunan puede ser hija de Seon. Y si eso es cierto, también comienza a sospechar quién podría ser el padre. Para confirmar esa idea, le toma en secreto un mechón de cabello a Yunan en el colegio. Más tarde, una prueba de ADN confirma que Yunan es su hija, precisamente la misma chica que ha estado siendo acosada en la escuela. Ese descubrimiento llena a Pansu de rabia. Al día siguiente, las mismas chicas vuelven a meterse con Yunan. Esta vez la acusan de haber robado un pintalabios y la obligan a revisar su bolso. En cuanto Pansu ve la escena, interviene y asegura que él fue quien tomó el pintalabios. Incluso dice que lo quiso usar, pero que no le gustó, y por eso lo tiró. De esa manera logra proteger a Yunan. Aún así, cuando la ve llorar, su enojo crece todavía más. Entonces le muestra a Manchul una foto de esas chicas y le pide que les dé una lección durísima, incluso ordenándole que les rompa los huesos. Sin embargo, Manchul se niega. Le recuerda que solo son estudiantes de instituto y que son demasiado jóvenes para una violencia así. Claro. Además, le aconseja que Yunan debe aprender a Bien, respetarse todavía hay respeto, Los mafiosos tienen reglas, a ese problema dentro del Me cae bien el tipo. Después de eso, Pansu va a ver a Seon. Ella no tiene idea de que el chico que tiene delante lleva el alma de su primer amor y cree que sigue siendo simplemente Don Yoon. Aún así, Pansu le cuenta todo, incluido el hecho de que los profesores están ignorando el acoso escolar. Seon se angustia de inmediato y se siente completamente impotente. Luego culpa a Pansu y le dice que él no sabe nada de todo lo que ella y su hija han tenido que soportar. Al escuchar eso, Pansu le promete que se va a encargar personalmente de todo lo que pasa en la escuela. Mientras tanto, la esposa de Pansu se alía con Yang. Juntos van ante el presidente Han y ella le asegura que Pansu ha cometido una gran estafa financiera. Incluso presenta varios documentos como supuesta prueba. Frente a todo eso, Pansu decide que ya no solo debe proteger a su hija, sino también ayudar a Dong-yun a recuperar fuerza y confianza. Por eso empiezan a entrenar en serio en el gimnasio. Poco después, Seon también envía a Yunan allí. Al principio, La va a entrenar ahí, boxeo, hay un arte marcial, Chica se niega y dice que no quiere aprender a pelear. Intenta irse, pero el nuevo entrenador, que trabaja con Manchul, la detiene y empieza a entrenarlos a los dos. Así, en apenas unos días, Yunan empieza a transformarse por completo y mejora de forma sorprendente. Al mismo tiempo, Pansu empieza a bajar de peso y recupera su forma física. Cuando regresa al colegio, todos se quedan impactados con su cambio. Las chicas no pueden... ¡Qué guapo! ¡Estoy loca por él! Ey, qué exagerado, apartar la mirada y, además, ni siquiera los chicos... Se ha vuelto popular, Sorpresa. Después de clases, Pansu vuelve a casa con Yunan. Allí encuentra muchas fotos de su hija. Entonces toma una de cuando era pequeña y la guarda en su celular. Mientras tanto, tras una larga jornada de trabajo, Jonggi cobra... Le cambió la vida, Ey, le sirvió caerse de allá arriba, casa. Sin embargo, en el camino varios hombres le tienden una emboscada. Resulta que Jonggi les había pedido dinero prestado 2 años antes y ahora regresan para golpearlo y exigirle que pague de una vez. Justo en ese momento, Pansu aparece e intenta intervenir, pero sus atacantes terminan imponiéndose y él no logra cambiar la situación. Entonces, el líder del grupo lanza una advertencia muy clara. Le da a Jonggi una semana para devolver 80 millones de won. Después de soltar la amenaza, todos se marchan. Pansu se da cuenta de que Jonggi se ha desmayado. Más tarde, Manchul va solo al escondite de la banda. Allí derrota a todos sin dificultad. Hostia, qué bueno es peleando, Recuerda que la deuda original era de apenas 5 millones de won y les deja claro que más vale que reduzcan esa cifra si no quieren enfrentar consecuencias mucho peores. Aterrorizado, el líder acepta. Mientras tanto, Pansu prepara comida para Jonggi. El hombre se conmueve profundamente al ver a su supuesto hijo cuidando de él de esa manera. Incluso le cuenta, aliviado, que la banda ya redujo la deuda. Más tarde, en el colegio, Pansu observa con orgullo la foto de qué lindo. Yunan. En ese momento, las mismas chicas vuelven a acercarse para molestarla. Sin embargo, esta vez Yunan ya no muestra miedo.
Bien, exactamente. Dale con la bandeja, coño. Las agarra, les pega y les advierte que no vuelvan a meterse con ella nunca más. Pansu se siente orgulloso al ver que su El padre se siente orgulloso, por fin se vuelve fuerte. Más tarde visita el restaurante de Seon y le cuenta todo. Ella se alegra al escucharlo y les sirve ramen. Mientras lo observa comer, admite que esa imagen le recuerda a alguien de su pasado. Además, le dice que últimamente él se parece cada vez más al padre de Yuna. Justo entonces, algunos clientes comienzan a molestar a Seon, y eso enfurece de inmediato a Pansu. Sin pensarlo mucho, encara al hombre y la discusión escala rápidamente hasta convertirse en una pelea. Pansu manda a Seon a la cocina y se enfrenta solo a los hombres. Agarra a uno de ellos y exige saber cómo se atrevió a tocar a su mujer. Después empieza a golpearlo con violencia. Seon sale corriendo y lo detiene, asustada de que el hombre pueda morir. Entonces le exige que le diga quién es en realidad y por qué sigue llamándola a su mujer. Finalmente, Pansu le cuenta la verdad. Le revela que su alma está atrapada dentro del cuerpo de ese chico. Al principio, Seon cree que esa historia es imposible. Para convencerla, Pansu le revela un detalle íntimo que solo su verdadero antiguo amor podría conocer. Sorprendida, Seon empieza a hacerle preguntas sobre su pasado juntos, sobre dónde se conocieron y dónde terminaron su relación. Pansu responde correctamente a todo. Después de eso, le pregunta por qué nunca le contó lo del embarazo. También le dice que si lo hubiera sabido en aquel entonces, jamás la habría dejado. Poco a poco, Seon termina entendiendo que el chico que tiene delante de verdad es Pansu. Entonces le pregunta por qué ha vuelto ahora. Sin embargo, ella le deja claro que, a sus ojos, Yunan no es una hija para él, porque es ella quien la ha criado sola todo este tiempo. También le recuerda que lo dejó porque era un gángster. Luego, sin darle otra opción, le pide que se vaya. Y Como antes. Pansu termina marchándose. Después de que él se va, Seon recuerda lo que ocurrió en su último Vamos a hacerlo como antes. Antes que fuera un gángster. encuentro con él. Ese día pensaba contarle que estaba embarazada, pero antes de No me sé la canción, es nueva, la verdad. una sola palabra, Pansu la abandonó porque había decidido casarse con la hija del presidente por dinero. Recordar esa traición vuelve a llenarla de rabia. Te voy a revelar en este vídeo de 15 minutos el método Siempre es por dinero. Todo es por dinero, que está enseñando a cientos de personas a hablar en inglés. Al día siguiente, en el colegio, Pansu se sienta junto a Yunan. Entonces se acerca un chico rico y la invita a su fiesta de cumpleaños. Yunan se sorprende y por dentro no puede evitar sentirse feliz porque el chico le gusta. En cuanto Pansu se da cuenta de eso, se levanta en silencio y se aleja. Mientras tanto, Seon sigue perdida en sus pensamientos, hasta que en ese momento recibe un mensaje de Pansu que le pide que se encuentren. Al día siguiente, Yunan llega a la mansión del chico rico para asistir a la fiesta. Al mismo tiempo, varias chicas problemáticas del colegio hablan de ella a sus espaldas. Se burlan y aseguran que ni siquiera entiende por qué la invitaron. Cerca de allí, un compañero de clase de Dong-yun alcanza a escuchar toda esa conversación. Mientras tanto, Seon llega para encontrarse con Pansu. Entonces, Pansu le pide perdón por todo lo que hizo en el pasado. Le confiesa que siente vergüenza por sus errores y que quiere volver a estar con ella. Sin embargo, Seon se niega de inmediato y le deja claro que eso es imposible. Además, Porque tú eres un gángster las de la ganga. tan cerca escuchan esa parte y se quedan impactadas. Enseguida comienzan los murmullos, sobre todo al ver a un chico tan joven envuelto en una situación así. Seon Un chico tan joven con una mujer mayor. no se da la vuelta para irse, pero Pansu la detiene de golpe y la besa. En ese instante, Seon le da una fuerte bofetada. La gente alrededor queda atónita y no entiende qué está pasando. Después de eso, ella lo agarra y se lo lleva directo a la comisaría. Ya allí, Pansu se disculpa por lo que hizo. Sin embargo, en ese momento recibe una llamada de su amigo del colegio que le avisa que Yunan podría estar en peligro. Al comprender la gravedad del asunto, Pansu sale corriendo de inmediato. Luego les pregunta a los compañeros de Yunan dónde es la fiesta y se dirige hasta allí. Mientras tanto, en la mansión, el chico rico presiona a Yunan para que tome alcohol. Ella se niega. Entonces él muestra sus verdaderas intenciones y le deja claro que no la invitó porque sí. Incluso intenta forzar la situación derramándole una copa. ¡Ey! ¡Qué malo! Maldito, La gente sin corazón me da ganas de darle puñetazo en la cara. Maldito imbécil. Encima. Poco después, Pansu llega al lugar, derriba al guardia que está afuera y corre hacia adentro buscando a Yunan. Allí encuentra a varios chicos molestándola. Enseguida intenta sacarla de la casa, pero ellos le bloquean el paso. Entonces Pansu reacciona al instante, neutraliza a uno de ellos y después se lanza contra los demás. En apenas unos momentos los derrota a todos. Uno de los chicos intenta resistirse, pero cae después de varios golpes. Al ver ¡Bien! ¡Coño! ¡Papá salvando a su hija! esta escena, una de las chicas problemáticas del colegio queda extrañamente fascinada con Pansu. Mientras tanto, Yunan logra soltarse del chico rico. Dale Lo golpea con fuerza. ¡Eso en los huevos! ¡Déjalo sin hijo! ¡Carajo! Lo arroja a la piscina. Después de eso, padre e hija abandonan juntos la mansión. Al día
a visitar a Seon y pregunta por Yunan. Seon responde con frialdad y le dice que, si de verdad le importa a su hija, entonces debe alejarse de inmediato. Pansu no insiste y se da la vuelta para marcharse. De repente la misma chica del colegio aparece frente a él. Ella le pregunta si está saliendo con Yunan. Pansu lo niega con enojo. Entonces, armándose de valor, la chica le pide que sea su novio. Pansu vuelve a Le salió novia, galán. buscarla. Aún así, ella le deja una pequeña caja y luego se va. Justo en ese momento, Yunan llega y ve toda la escena. Entonces le pregunta a Pansu si piensa salir con esa chica. Pansu vuelve a negarlo. Sin embargo, en ese instante, Yunan le pide de repente que sea su novio. Pansu se niega. Hostia, la hija quiere ser... Ay, no, qué mal rollo. Más tarde, Yunan le dice a su madre que quiere que Donyun sea su novio. Seon se queda helada y se enfurece, porque sabe perfectamente que dentro de Donyun está el alma de Pansu. Por eso le ordena a Yunan que se mantenga alejada de él. Al día siguiente en el colegio, Seon enfrenta a Pansu y le pregunta qué hizo para que Yunan ahora quiera estar con él. Pansu le explica que solo intentó tratarla bien. Aún así, Seon le dice que desaparezca para siempre de sus vidas. También le deja claro que ellos nunca podrán volver a estar juntos, porque él ya está casado. En ese momento aparece Yunan y pregunta quién está casado. Entonces, sin pensar, Pansu suelta de golpe que le gusta a su madre. Yunan se queda completamente sorprendida, se siente traicionada y cree que su propia madre le quitó a la persona que ella ama. Por eso, entre lágrimas y llena de rabia, sale corriendo. Entonces Seon se gira hacia Pansu y le exige furiosa que le explique por qué dijo algo así. Mientras tanto, Yang asesina a los guardias y se acerca al cuerpo real de Pansu en el hospital. Va decidido a matarlo. Sin embargo, justo cuando está a punto de hacerlo, Pansu despierta y le señala con total calma que lleva la cremallera abierta. Yang se queda helado al verlo consciente. Y, por impacto, Se desmayó. Uy, se levantó el chico que está en su cuerpo. desmaya en el acto. En otro lugar, el espíritu del estudiante llega a la casa de Yonki y empieza a llamarlo padre. Así se revela que el alma de Donyun ha entrado en el cuerpo original de Pansu. Al ver a un hombre adulto llamándolo de esa manera, Yonki se asusta por completo y rompe en llanto. Justo entonces, Pansu llega y comprende enseguida que el alma del chico ya tomó el control de su verdadero cuerpo. Donyun también termina entendiendo lo que ocurre y queda completamente... Ahora se ve delgado porque se entrenó, de gordito. Ya no se reconoce. Ey, qué loco, vaya fumada. Entonces Pansu le da un picado Se desmaya. para hacerlo reaccionar y luego les explica toda la situación a Donyun y a Yonki. Al principio Yonki se resiste a creerlo, pero después de escucharlos con atención, por fin acepta que están diciendo la verdad. Luego Pansu habla con Donyun y le pregunta si le gusta Yunan. Después de eso, le promete que, si lo ayuda, él también lo ayudará a acercarse a ella. Mientras tanto, la esposa de Pansu estalla de furia con Yang por no haber logrado matarlo. Yang intenta tranquilizarla y le asegura que sus hombres ya no están Se desmayó solo porque se levantó. y que tarde o temprano lo encontrarán. En ese momento, uno de sus subordinados aparece con noticias y les informa que ya descubrieron dónde está Pansu. Al mismo tiempo, Pansu vuelve a acercarse a Seon, pero esta vez lo hace acompañado por Donyun dentro de su cuerpo real. Siguiendo el plan de Pansu, Donyun finge ser él y le dice a Seon que sus almas ya regresaron a sus cuerpos originales. Después, tal como le indican, empieza a disculparse con ella. Pero Sin embargo, toda la gente debe tener... Espérate. Está llena, ¿no? instante, Yang llega junto a sus hombres. Apenas los ve, Donyun entra en pánico y se derrumba de miedo. Seon entiende de inmediato lo que realmente pasa. Entonces Pansu manda rápidamente a Donyun y a Seon a la cocina. Le ordena a Donyun que la mantenga dentro y a salvo. Después de eso, Pansu sale hasta enfrentarse solo a los matones. Yang, convencido de que solo está frente a unos simples chicos de instituto, los subestima por completo. Pero en cuestión de segundos, Pansu derrota a todos los atacantes. Furioso por lo que acaba de pasar, Yang manda a su peleador más fuerte para enfrentarlo. Así comienza una pelea larga y brutal. Tras un combate feroz, Pansu termina imponiéndose y acaba con él. Pero justo después, Yang aprovecha un descuido. Lo ataca por la espalda y le pone un cuchillo en la garganta, exigiéndole que se rinda de inmediato. En ese momento aparece Seon. Sin dudarlo, abre un cilindro de gas, enciende un mechero y le advierte a Yang que, si no se marcha antes de que termine de contar hasta 3, hará explotar todo y matará a todos los que están allí. Yang, aterrado, no se arriesga y se retira junto a sus hombres. Entonces Pansu se acerca a Seon, cierra el gas y le quita con suavidad el mechero de las manos temblorosas. Ella sigue asustada, aunque al mismo tiempo se siente aliviada. Justo después aparece Donyun. Cuando Seon comprueba que el verdadero Pansu está a salvo, por fin se permite hablar con él. De pie frente a su cuerpo real, le confiesa todos los sentimientos que ha guardado en silencio durante 17 Qué años. bonito, qué romántico esto, Me gustan las series coreanas. De que haya vuelto. Después Son muy de buenas, Y en ese instante Pansu comprende que ella todavía lo sigue queriendo profundamente. Mientras tanto,
presidente de la empresa Han cita a su hija. Ya se enteró de su aventura gracias a las cartas que recibió y está dispuesto a enfrentar toda la verdad. Además, ya sabe que Pansu nunca cometió ningún fraude financiero. De hecho, revela que la carta fue escrita antes del accidente y que incluso la letra fue verificada para confirmar que realmente era de Pansu. Su hija se queda en shock e intenta defenderse, asegurando que solo empezó a relacionarse con Yang después del accidente. Sin embargo, el presidente entiende enseguida que le ha estado mintiendo. Así también descubre la verdad. No me siento orgulloso de ti. Esas palabras duelen. Al mismo tiempo, Pansu y Dong-yun le explican toda la situación. Dong-yun se presenta ante el presidente haciéndose pasar por Pansu, mientras el verdadero Pansu le va dando indicaciones en secreto a través de una radio desde un coche cercano. Después de escuchar todo, el presidente toma una decisión firme y le deja claro a su hija que no recibirá nada de su fortuna. Furiosa, ella contraataca y revela que Pansu también tiene una hija, además de acusarlo de haber tenido otra mujer. Al oír eso, el presidente interroga a Pansu. Sin embargo, por un fallo técnico, Dong-yun deja de escuchar las instrucciones por la radio. Entonces, sin más salida, responde con calma y dice la verdad. Admite que Pansu sí tiene una hija, pero que solo lo descubrió después del accidente. También explica que ya no le importa si el presidente se niega a compensarlo por haberlo apartado de la empresa, porque ahora lo único que quiere es vivir con su verdadera familia. Lejos de enfadarse, el presidente escucha todo con serenidad. Al ver esa reacción, la esposa de Pansu se marcha derrotada. Después de eso, el presidente le dice a Pansu que es libre de hacer lo que quiera con su vida. Dong-yun se va contento, creyendo que por fin todo quedó resuelto. Ya afuera se encuentra con el verdadero Pansu y ambos sienten alivio al pensar que la situación terminó. Pero de repente, su esposa intenta atropellarlo. Pansu reacciona al instante y empuja a Dong-yun para protegerlo, pero en ese movimiento termina siendo embestido y es trasladado de urgencias. Poco después, Seon y Yunan llegan al lugar. Cuando Yunan ve el cuerpo real de Pansu, mira a su madre y por fin entiende la verdad. Entonces Pansu, que todavía permanece en el cuerpo de Dong-yun, le confirma que sí, que eres su verdadero padre. Yunan se queda completamente confundida y preocupada, incapaz de entender todo lo que está pasando. Mientras intenta asimilarlo, Pansu se desmaya de repente. Al mismo tiempo, Dong-yun, que está dentro del cuerpo real de Pansu... ¡Oh, volvieron! ¡Volvieron! Poco después, Pansu despierta en el quirófano. Frente a él aparece la misteriosa mujer del restaurante de ramen. En ese instante, comprende que ella estuvo involucrada en el intercambio de almas desde el principio. Sin alterarse, la mujer le dice que descanse y que vuelva a dormir. 6 meses después, Dong-yun ya ha regresado a su cuerpo original y por fin recibe el alta del hospital. Cuando vuelve al colegio, los estudiantes lo felicitan porque los matones y los alborotadores ya desaparecieron. Además, después de la investigación policial, Dong-yun y Yunan terminan convertidos en los nuevos héroes de la escuela. Mientras tanto, Yang es capturado por la policía. Por su parte, el verdadero Pansu, ya de regreso en su cuerpo, decide dejar atrás su vida de gángster. Bien, por el buen camino, coño. Finalmente, elige vivir en paz junto a Seon. Jonggi y Manchul también empiezan a trabajar con ellos. Así, Pansu pasa sus días feliz al lado de su hija Yunan y por fin disfruta de la vida familiar que perdió durante tantos años. Y así termina. Me gustan los finales felices, carajo. Qué bonito. Me ha gustado. Me la ha pasado bien, Buena historia, Solo está frente a unos simples chicos de instituto, los subestima por completo. Pero en cuestión de segundos, Pansu derrota a todos los atacantes. Furioso por lo que acaba de pasar, Yang manda a su peleador más fuerte para enfrentarlo. Así comienza una pelea larga y brutal. Tras un combate feroz, Pansu termina imponiéndose y acaba con él. Pero justo después, Yang aprovecha un descuido. Lo ataca por la espalda y le pone un cuchillo en la garganta, exigiéndole que se rinda de inmediato. En ese momento aparece Seon. Sin dudarlo, abre un cilindro de gas, enciende un mechero y le advierte a Yang que, si no se marcha antes de que termine de contar hasta 3, hará explotar todo y matará a todos los que están allí. Yang, aterrado, no se arriesga y se retira junto a sus hombres. Entonces Pansu se acerca a Seon, cierra el gas y le quita con suavidad el mechero de las manos temblorosas. Ella sigue asustada, aunque al mismo tiempo se siente aliviada. Justo después aparece Dong-yun. Cuando Seon comprueba que el verdadero Pansu está a salvo, por fin se permite hablar con él. De pie frente a su cuerpo real, le confiesa todos los sentimientos que ha guardado en silencio durante 17 Qué años. bonito, qué romántico esto, Me gustan las series coreanas. De que haya vuelto. Después Son muy de hablar, buenas, Y en ese instante Pansu comprende que ella todavía lo sigue queriendo profundamente. Mientras tanto, el presidente de la empresa Han cita a su hija. Ya se enteró de su aventura gracias a las cartas que recibió y está dispuesto a enfrentar toda la verdad. Además, ya sabe que Pansu nunca cometió ningún fraude financiero. De hecho, revela que la carta fue escrita antes del accidente y que incluso la letra fue verificada para confirmar que realmente era de Pansu. Su hija se queda en shock e intenta defenderse, asegurando que solo empezó a relacionarse con Yang después del accidente. Sin
Sin embargo, el presidente entiende enseguida que le ha estado mintiendo. Así también descubre la verdad. No, me sobre siento Pansu. orgulloso de ti. Esas palabras duelen. Al mismo tiempo, Pansu y Dong-yun le explican toda la situación. Dong-yun se presenta ante el presidente haciéndose pasar por Pansu, mientras el verdadero Pansu le va dando indicaciones en secreto a través de una radio desde un coche cercano. Después de escuchar todo, el presidente toma una decisión firme y le deja claro a su hija que no recibirá nada de su fortuna. Furiosa, ella contraataca y revela que Pansu también tiene una hija, además de acusarlo de haber tenido otra mujer. Al oír eso, el presidente interroga a Pansu. Sin embargo, por un fallo técnico, Dong-yun deja de escuchar las instrucciones por la radio. Entonces, sin más salida, responde con calma y dice la verdad. Admite que Pansu sí tiene una hija, pero que solo lo descubrió después del accidente. También explica que ya no le importa si el presidente se niega a compensarlo por haberlo apartado de la empresa, porque ahora lo único que quiere es vivir con su verdadera familia. Lejos de enfadarse, el presidente escucha todo con serenidad. Al ver esa reacción, la esposa de Pansu se marcha derrotada. Después de eso, el presidente le dice a Pansu que es libre de hacer lo que quiera con su vida. Dong-yun se va contento, creyendo que por fin todo quedó resuelto. Ya afuera se encuentra con el verdadero Pansu, y ambos sienten alivio al pensar que la situación terminó. Pero de repente, su esposa intenta atropellarlo. Pansu reacciona al instante y empuja a Dong-yun para protegerlo, pero en ese movimiento termina siendo embestido y es trasladado de urgencias. Poco después, Seon y Yunan llegan al lugar. Cuando Yunan ve el cuerpo real de Pansu, mira a su madre y por fin entiende la verdad. Entonces Pansu, que todavía permanece en el cuerpo de Dong-yun, le confirma que sí, que él es su verdadero padre. Yunan se queda completamente confundida y preocupada, incapaz de entender todo lo que está pasando. Mientras intenta asimilarlo, Pansu se desmaya de repente. Al mismo tiempo, Dong-yun, que está dentro del cuerpo real de Pansu... ¡Oh, volvieron! Poco después, Pansu despierta en el quirófano. Frente a él aparece la misteriosa mujer del restaurante de ramen. En ese instante, comprende que ella estuvo involucrada en el intercambio de almas desde el principio. Sin alterarse, la mujer le dice que descanse y que vuelva a dormir. 6 meses después, Dong-yun ya ha regresado a su cuerpo original y por fin recibe el alta del hospital. Cuando vuelve al colegio, los estudiantes lo felicitan porque los matones y los alborotadores ya desaparecieron. Además, después de la investigación policial, Dong-yun y Yunan terminan convertidos en los nuevos héroes de la escuela. Mientras tanto, Yang es capturado por la policía. Por su parte, el verdadero Pansu, ya de regreso en su cuerpo, decide dejar atrás su vida de gángster. Bien, por el buen camino, coño. Finalmente, elige vivir en paz junto a Seon. Yonggi y Manchul también empiezan a trabajar con ellos. Así, Pansu pasa sus días feliz al lado de su hija Yunan y por fin disfruta de la vida familiar que perdió durante tantos años. Y así termina. Me gustan los finales felices, carajo. Qué bonito. Me ha gustado, me la he pasado bien, Buena historia,